a las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por su asistencia a la presente reunión. Como es de su conocimiento, el 30 de enero del 2015, el titular del Ejecutivo Federal, a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray Caso, presentó las medidas de responsabilidad fiscal para mantener la estabilidad. Por tal motivo, contamos con la presencia de personal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, quienes realizarán una presentación de la opinión elaborada por dicho centro, así como más tarde, una vez concluida esta parte, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes asistirán con el propósito de ampliar la información sobre las medidas presentadas por el Ejecutivo Federal. Sean ustedes bienvenidos. Señoras y señores legisladores, iniciamos la presente reunión con la designación del secretario del diputado compañero Víctor Manuel Jorlín Lozano como secretario de esta reunión. Señor secretario, solicito haga constar el cómputo de asistencia de los ciudadanos legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Señor presidente, con el registro previo que se tiene de firmas, hay quórum suficiente para iniciar la sesión. Por lo tanto, se abre la reunión. Señor secretario, le solicito de lectura al orden del día y consulte si es de aprobarse. De lectura al orden del día. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. 2, lectura, discusión y aprobación del orden del día. 3, opinión del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas sobre las medidas de responsabilidad fiscal para mantener la estabilidad a cargo del maestro Pedro Ángel Contreras López. 4, ronda de preguntas. 5, respuestas por el director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 6, receso. 7, bienvenida y presentación de los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 8, intervención inicial de los servidores públicos. 9, 2 rondas de preguntas. 10, intervención final de los servidores públicos. Y número 11, clausura. Esta discusión, la orden del día, si alguien quiere hacer uso de la palabra. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se aprueba el orden del día. A continuación, con el orden del día, me permito concederle el uso de la palabra al maestro Pedro Ángel Contreras López, director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, para la presentación de la opinión sobre las medidas de responsabilidad fiscal para mantener la estabilidad. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias, presidente, diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, por su presentación. Quisiera hacer un comentario inicial antes de dar los principales puntos de la opinión que emitió el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas sobre el tema que nos convoca. Primero que nada, comentar que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política tomado el pasado 1 de febrero y por invitación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Centro de Estudios preparó y emite una opinión sobre las medidas de ajuste anunciadas por el Ejecutivo Federal. Este documento tiene por objeto brindar elementos para el análisis de las medidas de ajuste anunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otra parte, el documento del centro pretende precisar las medidas de ajuste e identificar los aspectos relevantes, por lo cual me voy a permitir presentar la información general tal y como la tenemos nosotros en el centro que presentó la Secretaría de Hacienda el pasado 30 de enero. Segundo, haremos un comentario sobre el fundamento jurídico sobre el cual se basó las medidas que se están discutiendo en esta soberanía. Y por último, y lo más importante, es el porqué de las medidas, que es el fundamento económico.
La primera parte, como decía, vamos a dar la información general sobre las medidas de ajuste. Podemos ir un poquito antes. Segundo, la parte del fundamento jurídico de las medidas tomadas, que es prácticamente la facultad legal sobre la cual se tomó esta decisión. Tercero, y considero que es lo más importante en términos de la naturaleza del centro, que es parte de la Cámara de Diputados y que está a su servicio para emitir opiniones técnicas en medidas de esta dimensión. El tercer punto y más importante para nosotros es el fundamento económico de las medidas anunciadas. Esto es, ¿por qué en opinión del centro se tomaron estas medidas económicas? Independientemente que más tarde los subsecretarios pues deberán de justificar o deberán dar una explicación más amplia sobre el tema, pero como órgano técnico al servicio de ustedes, señores legisladores, nosotros habremos de emitir la opinión fundamentalmente sobre el por qué pensamos que se emitieron estas decisiones. Y la otra parte que consideramos muy importante es el impacto en el gasto federalizado, que consideramos que es muy importante para esta soberanía y para ustedes, sus estados, qué implicaciones pudiera tener eventualmente en el gasto federalizado, que en principio se tocó parcialmente en el anuncio del señor secretario. Y haremos un comentario final de conclusiones. Adelante. El ajuste en el gasto de las dependencias y entidades, que es el tema más, uno de los temas más sensibles de esta medida, es que el gasto corriente va a disminuir en 0.9%, que son los 34.100 millones, respecto al PEP del 2015, y el gasto de inversión, que son 18.100 millones, es el 2.1% de lo que se tenía presupuestado. En términos de composición, podemos ver que es 35% el gasto corriente y 35% es gasto de inversión. La composición ya del ajuste, que ahorita veremos más adelante un poquito más de detalle, al menos de la información que tenemos, es que el 44% de ese total es de subsidios, el 20% de servicios personales y el 36% de gastos de operación. Algunas de las medidas que ya se están identificadas o que van a guiar este ajuste ya cuando se baja a mayor detalle, el primero es que va a haber una reducción del 10% en la partida de servicios personales para mandos medios y superiores. Aquí debemos de señalar que ha sido un poquito confusa la información, porque en alguna información de Hacienda señala servicios personales y en otra, y en la infografía que subieron hablan de sueldos y salarios, que como sabemos los dos se refieren a trabajadores del servicio público, pero su implementación es diferente, porque si es servicios personales, pues se puede entender que no va a haber, que va a haber un despido equivalente al 10% o una no contratación del 10% de personal nuevo. Y si es sueldo y salario, pues quiere decir que va a reducirse el 10% del sueldo y salario de mando medios superiores. Eso la verdad no queda claro, porque en documentos oficiales hay dos versiones sobre este tema. La otra parte es que la otra línea que ya se tiene identificada es que va a haber una disminución del 10% del gasto en plazas de carácter eventual y por honorarios. La tercera línea que ya se está identificada es que va a haber una restricción a la creación de plazas, salvo aquellas que sean necesarias por ciertas políticas. Y por otro lado, la reducción del 10% en el gasto destinado a comunicación social. Estas cuatro líneas ya están completamente identificadas. Por otro lado, en la parte de ramos, algunos de los ramos más significativos con respecto a lo que esta soberanía aprobó el pasado mes de noviembre para el presupuesto 2015, tenemos que el ramo 16, medio ambiente, es el más impactado por estas medidas, con un 10.5% de su presupuesto. El 09, que es comunicaciones y transportes, con 9.4%. El 08, que es agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, con 7.8%. El 21, que es turismo, con 7.3%. Y el 02, que es presidencia, la oficina de la presidencia, 6.9%. Algunos de los programas más notables que ya están identificados, porque no todo el gasto está identificado, no todo el ajuste está identificado, pero lo que se alcanza a identificar es que algunos de los programas, pues tenemos el programa de infraestructura ferroviaria con la cancelación del tren transpeninsular y la suspensión indefinida del tren de alta velocidad México-Querétaro.
Por otro lado, otro programa que ya se ha identificado que va a tener un ajuste es el de transición digital terrestre, con la reducción de la meta que va a pasar de 13 a 10 millones de televisores a repartir entre los hogares más necesitados. Por otro lado, otros programas que también ya están identificados es el programa Pensión para Adultos Mayores, que habrá de ser impactado sin afectar a los beneficiarios actuales, pero se va a reducir la meta de incorporación. Los señores diputados y diputadas. Muchas gracias, diputados. Diputada Ana Lucía. Primero, con respecto a la pregunta del diputado Salgado Parra, yo quisiera señalar, primero, que el tema de que se cobren en noviembre, pues es tema, las coberturas es tema de los contratos, y eso la verdad es que lo supimos apenas la semana pasada, porque al menos en el centro nunca sabíamos cuándo se cobraban las coberturas, cuándo eran exigibles, porque los contratos son diferentes cuando son ejecutables. Entonces entendemos ahora que son al final del ejercicio prácticamente. Ahora, con respecto al hecho de que no sea participable, como usted sabe, el artículo segundo párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, ahí aparecen los conceptos que son participables y en este caso los aprovechamientos que vienen mencionados, los aprovechamientos no son participables. Entonces, esa es la razón por la cual el ingreso que se va a tener de las coberturas petroleras, no, al menos en términos de la ley como está actualmente, no entran en la recaudación federal participables. Esa es la explicación de por qué no se ha dicho por la misma Secretaría, y el centro coincide con eso, de que no son participables, al menos en como está redactada la ley de Coordinación Fiscal. Por otro lado, con respecto a lo que señalaba la diputada Lucina Garfias, aquí efectivamente el presupuesto, y esto es un tema muy importante y viene en la presentación, a lo mejor no lo pudimos enfatizar como debía ser, pero los criterios de política económica, y como se hizo, y con eso de fundamento se hizo la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la Federación, señala que todo tiene como base el 3.7% del PIB, de un crecimiento del 3.7% del PIB. La Secretaría de Hacienda después señaló, después de que pasó todo esto de las aprobaciones, que su metodología o su manera de plantear su meta de crecimiento iba a variar, y está señalando ahora un rango, y hasta donde nosotros recordamos es de 3.2 a 4.2 para el 2015. ¿Eso qué quiere decir? Y eso viene en la presentación que señalábamos ahorita, que si nos vamos al rango inferior de la Secretaría de Hacienda, entonces sí nos van a faltar esos 10.200 millones de pesos, porque esa es la sensibilidad que se tiene por cada medio punto del PIB que disminuya. Entonces eventualmente sí se pudiera materializar una de las 5 razones que mencionábamos ahí, que pudiera provocar una baja en los ingresos de la recaudación federal, que en este caso, si nos vamos al límite inferior del rango que está manejando la Secretaría, pues así como hemos visto en los últimos días, nosotros como centro pensamos que todavía nos faltan ver muchas cosas, o sea, ver muchos días más el mismo tema de que sube y baja, porque pues es el mercado el que lo está determinando. Con respecto a las reservas, pues bueno, pues el Banco de México es responsable de ellas, y en estas fechas, en abril, debe de anunciar si hubo algún excedente para que pueda transmitir a la tesorería de la Federación. Eso, de acuerdo a la ley de Banco de México, lo debe de informar en el mes de abril. Por último, con respecto a lo que señala el diputado Jorge Lozano, lo que está sucediendo en términos, por lo que nosotros les presentamos ahorita y lo que nosotros alcanzamos a entender, pues son medidas preventivas, porque lo que se está considerando es que pudiera materializarse alguna de las 5 supuestos que ahorita les mencionaba. Si se materializa cualquiera de los 5 supuestos que ahorita les presentaba en la exposición, pues obviamente sí vamos a tener una baja en la recaudación, y por tanto
en previsión de eso es que se está haciendo el ajuste hasta donde nosotros lo alcanzamos a entender. Y en concreto sobre el tema de la gasolina, del diésel, de la luz, nosotros no sabríamos hacer una proyección sobre ese tema. Lo que sí queda claro es que la mitad de la gasolina se importa y por tanto el tipo de cambio pues pudiera tener alguna situación con respecto al precio final de la gasolina. Igual con el tema de la luz, pues gran parte de las plantas usan hidrocarburos para su producción, entonces yo creo que más precisamente los funcionarios de Hacienda pudieran hacer una proyección más acertada o hacer un comentario más acertado. Lo que nosotros le podríamos decir como centro es que en algunas cosas nos ayuda y en otras cosas nos perjudica esta situación tan crítica que se está viviendo en el tema del mercado petrolero. Muchas gracias, maestro Pedro Ángel Contreras López, por su presentación, por el trabajo realizado, y a través de usted le agradezco a todo el equipo que usted dirige. Quiero también darle la bienvenida a la diputada Cecilia González Gómez, presidenta del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que hoy nos acompaña. Sea usted bienvenida, compañera. Le agradecemos mucho, maestro, la presentación que llevó a cabo a esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, las respuestas a las preguntas vertidas por los compañeros legisladores, y le agradecemos mucho su tiempo y su participación. Muchas gracias. Se declara un receso de 5 minutos para recibir a los funcionarios de Hacienda. Ya están aquí en la Cámara, debe ser esto muy rápido, unos 3-4 minutos para poder iniciar. Muchas gracias.